Vamos ahora a hablar de los números escritos en notación científica. Un número está escrito en notación científica cuando tiene la siguiente expresión: más menos k por 10 elevado a n, donde k recibe el nombre de mantisa y puede ser cualquier número decimal comprendido entre 1, incluido, y 10, excluido, es decir, 1 menor o igual que k menor que 10. Y n es un número entero que indica el orden de la magnitud. Los números escritos en notación científica se utilizan para representar cantidades muy grandes cuando n es mayor que 0 o muy pequeñas cuando n es menor que 0. Por ejemplo, 375 billones lo podríamos escribir como 3,75 por 10 elevado a 14. 375 billonésimas lo podríamos escribir como 3,75 por 10 elevado a menos 10. Recordemos que al multiplicar un número por una potencia de 10 de exponente positivo, tendremos que correr la coma hacia la derecha tantas posiciones como indica el exponente, y al dividir un número por una potencia de 10 de exponente positivo, tendremos que correr la coma hacia la izquierda tantas posiciones como indica el exponente. Además, recordemos también que 10 elevado a n, siendo n un número natural, es equivalente a escribir un 1 y n ceros. También es necesario recordar que multiplicar por 10 elevado a menos n es lo mismo que dividir por 10 elevado a n, dado que 10 elevado a menos n es igual a 1 partido por 10 elevado a n. Por lo tanto, 3,75 por 10 elevado a menos 10 lo podríamos escribir como 3,75 partido por 10 elevado a 10, es decir, 375 billonésimas. Por lo tanto, para obtener la notación ordinaria de un número escrito en notación científica con exponente negativo, tendremos que desplazar la coma hacia la izquierda tantas posiciones como indica el exponente. Al mismo tiempo, dividir por 10 elevado a menos n es lo mismo que multiplicar por 10 elevado a n, dado que 1 partido por 10 elevado a menos n es igual a 10 elevado a n. Por ejemplo, 3,75 partido por 10 elevado a menos 14 es lo mismo que escribir 3,75 por 10 elevado a 14, es decir, 375 billones. Recuerda que para obtener la notación ordinaria de un número escrito en notación científica como exponente positivo, tendremos que desplazar la coma hacia la derecha tantas posiciones como indica el exponente. En cada una de las siguientes igualdades, solo uno de los números está escrito en notación científica. Por ejemplo, el número en notación ordinaria 375 billones lo podríamos escribir desde el punto de vista matemático de cualquiera de las siguientes formas: 3,75 por 10 elevado a 14, 37,5 por 10 elevado a 13, 375 por 10 elevado a 12 o 0,375 por 10 elevado a 15. Pero solamente 3,75 por 10 elevado a 14 corresponde a un número en notación científica. De igual manera, 375 billonésimas lo podemos escribir de cualquiera de las siguientes formas desde el punto de vista matemático: 0,375 por 10 elevado a menos 9, o 3,75 por 10 elevado a menos 10, o 37,5 por 10 elevado a menos 11, o 375 por 10 elevado a menos 12. Pero solo una de ellas, 3,75 por 10 elevado a menos 10, corresponde a notación científica. ¿Qué operaciones podemos realizar con los números en notación científica? Bueno, los podremos sumar o restar, multiplicar o dividir. Para sumar o restar números en notación científica, estos tienen que tener el mismo orden, es decir, la misma potencia de 10. Y si no lo tuviesen, tendríamos que hacer las transformaciones oportunas, como en los ejemplos anteriores, para que lo tuvieran. Por ejemplo, si queremos realizar la siguiente operación: 7,5 por 10 elevado a 13, menos 2,27 por 10 elevado a 11, más 3,98 por 10 elevado a 15. Observamos, en primer lugar, que los tres sumandos no tienen el mismo orden. Pero lo que podemos hacer son transformaciones como las que vamos a indicar a continuación. 10 elevado a 13 lo podríamos escribir como 10 elevado al cuadrado por 10 elevado a 11. En el primer sumando. Y en el tercer sumando, 10 elevado a 15, lo podríamos escribir como 10 elevado a 4 por 10 elevado a 11. Recordemos que
producto de potencias con la misma base, se mantiene la base y se suman los exponentes. De esta forma, si en el primer sumando realizamos la operación 7,5 por 10 al cuadrado y en el tercer sumando realizamos la operación 3,98 por 10 a la cuarta, obtendríamos en el primer sumando 750 y en el tercer sumando 39.800. De este modo, hemos obtenido que los tres sumandos tengan el mismo orden y por lo tanto sí podremos realizar ya la suma o resta correspondiente. Para ello, sacamos el factor común 10 elevado a 11 y efectuamos la operación. Posteriormente, si fuese necesario, lo pasaríamos a notación científica, obteniendo 750 menos 2,27 más 39.800, todo ello entre paréntesis por 10 elevado a 11, es decir, 40.547,73 por 10 elevado a 11, que en notación científica escribiríamos como 4,054773 por 10 elevado a 15. Si los exponentes son negativos, el procedimiento es similar. Por ejemplo, 7,5 por 10 elevado a menos 13, menos 2,27 por 10 elevado a menos 11, más 3,98 por 10 elevado a menos 15. Observamos nuevamente que los órdenes de cada uno de los tres sumandos son distintos y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer en primer lugar es hacer que todos los sumandos tengan el mismo orden. Para ello, en el primer sumando podremos escribir 10 elevado a menos 13 como 10 elevado a menos 2 por 10 elevado a menos 11. Y en el tercer sumando podríamos escribir 10 elevado a menos 15 como 10 elevado a menos 4 por 10 elevado a menos 11. Recordemos una vez más, producto de potencias con la misma base, se mantiene la base y se suman los exponentes. Entonces, teniendo en cuenta además que 10 en el primer sumando que 10 elevado a menos 2 es 1 partido por 10 al cuadrado y en el tercer sumando que 10 elevado a menos 4 es 1 partido por 10 a la cuarta, obtendríamos en el primer sumando 7,5 dividido entre 10 al cuadrado y en el tercer sumando 3,98 entre 10 a la cuarta. Es decir, en el primer sumando obtendríamos 0,075 y en el tercer sumando 0,000398. De este modo, hemos conseguido que los tres sumandos tengan el mismo orden. Por lo tanto, sacamos factor común 10 elevado a menos 11 y efectuamos la operación correspondiente. Posteriormente, si fuese necesario, lo pasaríamos a notación científica. O sea, 0,075 menos 2,27 más 0,000398, todo entre paréntesis, por 10 elevado a menos 11. O lo que es lo mismo, menos 2,1946 0,2 por 10 elevado a menos 11. En este caso, ya hemos obtenido el resultado en notación científica. Para multiplicar o dividir números en notación científica, estos no tienen que cumplir ninguna condición previa. Se multiplican o dividen las mantisas por un lado y se multiplican o dividen las potencias de 10 por el otro. Posteriormente, si fuese necesario, lo pasaríamos a notación científica. Veamos un ejemplo. 7,5 por 10 elevado a 13, todo entre paréntesis, por 2,25 por 10 elevado a 11, también todo entre paréntesis. Tenemos un producto de números en notación científica y por lo tanto lo que hacemos en primer lugar es multiplicar por un lado las mantisas, es decir, multiplicamos 7,5 por 2,25 y multiplicamos por otra parte las potencias de 10, 10 elevado a 13 por 10 elevado a 11. Obteniendo que el producto de las mantisas da como resultado 16,875 y el producto de las potencias de 10 da como resultado 10 elevado a 24. Es decir, teniendo en cuenta que el número obtenido no está en notación científica, lo escribimos en notación científica del siguiente modo: 1,6875 por 10 elevado a 25. Si en lugar de un producto tuviésemos una división, por ejemplo, el número 6,975 por 10 elevado a 13 dividido entre el número 2,25 por 10 elevado a 11, que podemos expresar en forma de fracción, 6,975 por 10 elevado a 13 partido por 2,25 por 10 elevado a 11. En este caso, lo que hacemos es separar por un lado el cociente de las mantisas y separamos por otro el cociente de las potencias de 10. Realizamos cada uno de los cocientes de forma independiente y obtenemos 3,1 por 10 al cuadrado, que puesto que está en notación científica no tendríamos que operar